Hola, buenos días, qué alegría de verles nuevamente, de estar juntos otra vez. Y ya ha pasado bastante tiempo que hemos estado con este sistema que Dios nos ha puesto de esta forma y el cansancio se siente. Pero quisiera dejarles un versículo en Isaías 41:10 que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, esta mañana que sea un día para renovar nuestras fuerzas, para cobrar ánimo, para disfrutar de la palabra, de la alabanza. Muy bien, gracias Mimi. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra iglesia en línea. Queremos saludar a todos los que nos están viendo fuera del país, especialmente a nuestra familia en México, también a Colina, Rancagua, Talca y otros lugares. No sabemos realmente a cuántos hogares estamos llegando. Argentina también, a Mendoza, a San Luis. Y a todos los que nos están viendo, escuchando, les queremos dar una cordial bienvenida y que este domingo sea especial junto a la palabra de Dios, junto a la alabanza y a este tiempo de adoración que vamos a tener. ¿Oremos? Oremos. Ora tú. Padre Celestial, le damos tantas gracias por estar juntos, gracias porque usted nos dejó la iglesia, la hermandad, oh Señor, en todo el mundo, gracias porque nos podemos conectar, reunir. Rogamos que su Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón, que esta mañana, oh Señor, podamos adorarle a usted, que sea un tiempo, como leíamos en su palabra, de renovar nuestras fuerzas en usted, oh Señor. Le damos gracias y pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda mi devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató.
mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Libre soy, oh la, rendido a ti, yo libre soy, oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de su prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable ser humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno,
La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, lo perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti.
Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a continuar con las bienaventuranzas, escuchando a Jesús para seguir de pie. Uno de los propósitos de este estudio es que ustedes y yo, podamos conocer más a Jesús. Somos cristianos, que significa seguidores de Jesucristo. Y una de las mejores maneras de conocer a Jesucristo es escuchar los grandes discursos que Él dio. Y este Sermón de la Montaña es uno de sus grandes discursos, muy profundos, que Él dio a la multitud. Y vamos a continuar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 9. Jesús dijo así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las cosas que más daño ha causado al hombre y a la humanidad en general son las guerras. El dolor y el espanto de las guerras, nosotros ya lo conocemos y sabemos cómo sufre la gente en tiempos de guerra. Si la gente sufre en tiempos de paz, imagínense el dolor y el sufrimiento en los tiempos de guerra. Y los judíos, el pueblo de Israel, había pasado por todo tipo de violencia, desde las más extremas y tal vez hasta las más sutiles. Y todo el tiempo que los judíos estuvieron bajo distintos cautiverios, tanto bajo el imperio medo-persa, bajo los griegos y aún ahora bajo los romanos, siempre hubo grupos violentos, siempre hubo entre el pueblo de Israel grupos, tal vez podríamos decir minoritarios, pero a veces no tanto, dependiendo del levantamiento que se producía. Pero en los tiempos de Cristo también había violencia. Y había una violencia que habían propuesto varios años atrás un grupo llamado los Macabeos. Y los Macabeos surgieron en una ciudad llamada Modín, que estaba al norte de Jerusalén, cuando uno de los antíocos ordenó a los judíos participar en los cultos paganos. Entonces, en este pueblo de Modín, un sumo sacerdote llamado Matatías quería ser, el gobernador quería obligarlo a ser parte de un rito pagano y frente a todo el pueblo. Y este anciano se negó a hacerlo. Entonces, lo que sucedió es que él se negó, pero otro judío sí accedió a hacerlo por medio a morir. Entonces, cuando Matatías vio que esto estaba pasando, se enojó tanto, se irritó tanto, que le quitó la espada a un soldado griego y mató a este judío. La historia dice que los griegos estaban tan sorprendidos de la reacción de este hombre ya anciano que no alcanzaron a reaccionar cuando ya Matatías había matado al oficial griego, al jefe de la guardia griega, y en pocos minutos los hijos de Matatías y el pueblo entero vencieron a los soldados griegos, que no eran muchos, que estaban allí, y ahí comienza una revolución. Y uno de los hijos de Matatías se llamaba Macabeo, ¿verdad? Y fue un gran estratega. Por eso es que después se llama la revolución de los Macabeos y nace como un grupo, podríamos decir, dentro del imperio griego y que después se trasladó al imperio romano, un grupo revolucionario. Entonces, porque algunos querían realmente vencer al imperio, ir contra la autoridad por la vía violenta. Pero también los judíos tenían que luchar con otro tipo de violencia, como era el abuso, el soborno. Para muchas cosas, y muchas cosas se conseguían pagando sobornos. También, como dijimos, esta violencia religiosa, en que los religiosos podrían apedrear a alguien si era necesario, o también amenazaban.
y la gente vivía con miedo porque los religiosos tenían mucho poder. El Sanedrín podía juzgar personas paralelamente a la ley institucional del imperio para llevar algunas personas que eran acusados como blasfemos o como pecadores. Entonces, el ambiente no era un ambiente tranquilo. Y es en este contexto donde Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Es en un contexto de violencia, en que había odios. Los mismos judíos reaccionaban muy mal a los judíos que trabajaban para el gobierno, porque los consideraban traidores. Se empujaban, podrían apedrearlos también, podrían maltratarlos. Entonces, Jesús sabía la violencia que había entre los mismos judíos y también la violencia del imperio, y cómo su pueblo en los distintos cautiverios había experimentado una violencia extrema y muy dura. Es fácil ser tranquilo en un ambiente de tranquilidad, pero cuando vemos un pueblo que ha pasado ya por 3 imperios que lo han subyugado, que han abusado de sus derechos, que no los han considerado, claro, los aires de independencia estaban en todos lados. Y el que no quería ser violento o el que era pacífico con los opresores, en este caso con el Imperio Romano, podría ser considerado como un traidor, como un vendido o como un espía. Entonces, era difícil para un judío ser tranquilo y permanecer neutral. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Bueno, ¿y qué quiso decir? Esta palabra pacificador es un adjetivo que significa un hacedor de paz. Un hacedor de paz, una persona que promueve las relaciones armónicas entre las personas. Una persona que promueve las relaciones armónicas. Un pacificador es el que aparece en medio de 2 oponentes para impedir, para evitar la violencia. Ese es un pacificador, eso significa la palabra, es el que impide que la situación entre 2 personas de agresión llegue a una crisis que podría ser incluso fatal. Había personas así, que evitaban la violencia, que sabían que el espiral de violencia podría ocasionar un montón de problemas, especialmente para ellos que estaban viviendo bajo la espada romana. El pacificador era una persona que estaba dispuesto a gastar tiempo para conciliar a los otros y así evitar una tragedia. Porque en ese ambiente se vivía. El que se ponía muy violento podía ocasionar una tragedia y tal vez dañar a otras personas inocentes. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versos 20 al 21, que dice así, para enseñarnos y para demostrarles quién fue el principal pacificador. Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El principal pacificador fue Jesucristo. Porque el pueblo judío, por ejemplo, tenía una actitud, una animosidad hostil hacia los extraños, hacia los que no eran judíos. Y Jesús está hablando hoy día de nosotros, porque también nosotros éramos mirados como extraños y tal vez incluso como enemigos, pero dice que por medio de la cruz Jesucristo nos reconcilió. ¿Con quién? Con Dios. Jesús es uno de los principales pacificadores. Nosotros éramos extraños y enemigos. Y muchas veces los judíos veían
al resto de la comunidad con desconfianza, como extraños. ¿Esta persona será judía o por qué va a esta reunión con el gobernador? Pero también enemigos. Y esto generaba un ambiente de hostilidad. Ahora Jesús nos reconcilió. Nosotros estábamos en malas obras y ahora, dice el versículo de Colosenses, nos ha reconciliado. Entonces, esta es la obra que Dios ha hecho. Cuando Él dijo, bienaventurados los pacificadores, Él es el pacificador. Son muy comunes las discusiones, las contiendas y la violencia. Esto es muy común. Pero cuando uno decide ser un seguidor de Cristo, uno deja de ser una persona común. Y en cualquier situación de tensión, uno tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que ser el pacificador en cualquier situación. Dios dio el primer paso, como leíamos en Colosenses, para reconciliarnos a nosotros con Dios. Él es el único que hoy día nosotros estamos siguiendo. El pacificador tiene que dar pasos, tomar acciones concretas. El pacificador o evita el conflicto o resuelve el conflicto. Ese debe ser el estilo de vida del creyente. Porque Jesús nos motivó diciendo dichosos, felices los pacificadores. O evitamos el conflicto o resolvemos el conflicto. Tenemos que ser hacedores de paz. La ira, ustedes saben, y yo también, y la rabia no tienen fronteras, no tienen límites. Cuando uno está en estados así, cuando la gente está en esos estados, las consecuencias pueden ser muy críticas, muy devastadoras. Por eso tenemos que nosotros aprender a detenernos y también detener pacíficamente a las personas que generan la violencia, la hostilidad. Tenemos que ser pacificadores y también pacificar a los demás. Muchas personas, a veces nos pasa que en vez de llegar a casa, llegamos a una zona de guerra. O la iglesia o el trabajo se ha transformado en una zona de guerra. Es triste cuando estas cosas pasan. Un hacedor de paz puede cambiar cualquier lugar. Un pacificador puede cambiar cualquier lugar que es zona de guerra en un lugar de paz, ya sea su casa, ya sea su trabajo, ya sea la iglesia. Jesús reconoció en la gente a los pacificadores, porque era muy importante tener esta actitud, porque la violencia podía desatar, llevar a cualquier cosa, porque ellos estaban bajo un imperio, estaban bajo una dictadura. Un hacedor de paz puede cambiar cualquier lugar, cualquier situación. Es una disposición en la persona a hacer algo. Porque a veces vemos que va a pasar algo malo, o a veces vemos que esta conducta va a detonar en una espiral de violencia o va a traer una tragedia, y si no me afecta, uno puede decir, bueno, no voy a hacer nada. Pero Jesús, cuando habló de los pacificadores, se refirió a personas que no solamente tenían el carácter, sino que estaban dispuestos a hacer algo para que la violencia no solamente los dañara a ellos, sino que afectara a otras personas, porque siempre hay un daño colateral. Ahora, la paz nos hace fructificar. Eso es muy importante destacarlo en esta mañana, y para eso vamos a leer un pasaje en la Biblia que está en Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La Biblia dice que las iglesias tenían paz. No solamente que sentían la paz, las iglesias tenían paz. ¿Y esto qué provocaba? Dice la Biblia
que eran edificadas y también se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando tenemos paz, vamos a tener edificación y crecimiento. Por eso es que es muy importante el ambiente de paz. Lo que estaba pasando en la primera iglesia es que este ambiente de paz traía resultados. Muchas veces uno va a la iglesia y dice esta frase, cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad? Decíamos salí edificado. Y muchas creyentes y cristianos dicen esta frase, yo quiero estar en un lugar donde yo me edifique, donde yo pueda ser edificado. Ahora, la paz es una condicionante para la edificación. En un lugar donde no hay paz, donde no hay este ambiente de paz, no va a haber ni edificación ni crecimiento, ni se va a acrecentar. Ahora, esta palabra edificar significa realmente fortalecer para que algo se mantenga firme. Fortalecer también lleva la idea de construir o construir sobre lo que otros han construido. Y yo sigo edificando. También tiene la idea de remodelar, de restaurar. Todas esas cosas uno las puede vivir en una iglesia siempre y cuando haya paz. Y esta palabra se acrecentaban. La verdad es que significa simplemente multiplicación. Y en algunas, de acuerdo al contexto, también puede significar llegar al máximo de su potencial. Una persona, un hogar, una familia, aún nuestros hijos, no van a crecer en su vida intelectual, espiritual, si no hay paz en ese hogar. Un profesional no va a llegar al máximo de su potencial si no está trabajando en un ambiente de paz. Por eso es que es tan importante los pacificadores. En la iglesia había paz, porque había pacificadores. La iglesia se iba acrecentando, se iba aumentando. Qué triste es cuando en los lugares donde debe haber paz no la hallamos. Y el hogar, nuestra casa, su familia, tiene que ser un lugar de paz. Porque la paz es una condicionante para el crecimiento espiritual, para ser edificados. La paz es una condicionante para la multiplicación, para que las cosas prosperen, para que nuestros hijos avancen. Bueno, no voy a dar un estudio de psicología, pero estoy seguro de algo. Vamos a estar de acuerdo que un hijo que está asustado, temeroso, en un ambiente en que ve a sus padres discutir, lo primero que le va a afectar es su rendimiento escolar. Porque algo está pasando que a él lo altera, que a él lo saca de su tranquilidad, de ese ambiente de seguridad donde debe vivir. Para que haya un ambiente de paz, tiene que haber pacificadores. Nadie quiere estar en un lugar donde no hay paz. Esa es la verdad. Porque en esos lugares no se crece. En esos lugares no se continúa construyendo, no se edifica y nunca uno va a lograr el máximo de su potencial. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en una iglesia donde no hay paz, donde siempre hay discusiones, siempre hay disensión. Porque uno va a la iglesia y uno quiere seguir al Señor para que entregarle su carga al Señor, no para que uno salir más tenso, más cargado. Entonces es muy importante, son muy importantes los pacificadores. Por eso Jesús les dice, bienaventurados. Porque hay aquí un grupo de personas que por ser pacificadores tal vez ha salvado familias, ha salvado vidas y ha librado a personas de la cárcel, solamente por ser pacificador. Ahora, hay un pasaje en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, que algunos han escuchado en el capítulo 3, versos 16 al 18, que dice así, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los pacificadores, los hacedores de paz. Santiago lo que está diciendo es que donde hay contención, donde hay celos, donde hay un ambiente hostil, allí hay perturbación. Y la palabra perturbación significa disturbios, agitación, anarquía. Es un lugar donde se empiezan a romper las reglas, donde no hay un orden, ya el orden establecido se empieza a quebrantar. Y también incluye un desenfreno moral. Eso es perturbación, por eso que dice perturbación y toda obra perversa, es decir, que se cruza la línea de la ética, se cruza la línea de lo que es decente. Eso pasa en un ambiente donde hay hostilidad, donde hay contención, pero también dice que la sabiduría que es de lo alto es pacífica. Una característica de la sabiduría espiritual es que es pacífica y dice el fruto de justicia se siembra en paz. Si, cuando algo es bueno, cuando algo realmente es de Dios, una característica es que trae la paz. Y dice para aquellos que hacen la paz. Los principales bendecidos con la pacificación o con ser pacificador somos nosotros mismos para aquellos que hacen la paz. Ahora, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados. Y esta palabra llamados es una palabra de honor, es un título de honor. Cuando esta palabra siempre antecedía a una posición especial, era un nombre que se le daba a una persona, pero honorífico. Y como ejemplo les voy a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 11, que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, se llamaba, hablando de Jesucristo, ¿cuál es su nombre? Fiel y verdadero. Si consideramos que Jesucristo es Dios, no solamente el Hijo de Dios, acá hay otro nombre para Dios, ¿verdad? Fiel y verdadero. Entonces, esto es lo que significa la palabra llamar. Ese es un nombre, serán llamados hijos de Dios. Es un honor. Yo no sé no sé el nombre de todos los que nos están viendo hoy día, y menos su apellido. Pero a la mayoría de nosotros nos colocan el nombre a veces como un sorteo, ¿verdad? No es tan importante. Pero si usted se llama Juan González, hijo de Dios, su nombre cambió. Cambió su nombre, tiene otro peso, tiene otro honor. Lo más grande que pueden decir de nosotros, ¿sabe qué es? Hijos de Dios. Decir el nombre, ser llamado hijo de Dios, es un honor. Cuando Jesús dijo serán llamados, está usando una palabra que se usaba para honor. Como el mismo Jesucristo se llamaba fiel y verdadero. Juan González, hijo de Dios. Este es el título que Dios nos quiere dar y que Jesús le dio a los pacificadores, pero también dice, serán llamados hijos, y esta palabra hijo significa un hijo por nacimiento, y esta palabra en el griego destaca el derecho a la herencia. Es una palabra muy amplia, pero que habla de un parentesco directo con Dios. Somos hijos de Dios. Incluso la palabra significa hijos genuinos, ya sea en forma natural o por adopción. Pero somos hijos genuinos, es decir,
que tenemos un acceso a Dios, tenemos derecho a la herencia de Dios. Ahora, esto está explicado muy bien en Romanos capítulo 9, verso 25 al 26. Romanos capítulo 9, verso 25 al 26 dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios viviente. Nosotros que no éramos hijos, que no somos judíos, hoy día dice, somos llamados hijos del Dios viviente. Qué honor tan grande, ¿verdad? Ya no es un honor solamente para los pacificadores, es para todos aquellos que han confiado en Jesucristo. Serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente, es decir, hijos genuinos de Dios. Es interesante destacar esto y es muy importante. Y cuando Jesús dijo esto también, como lo he explicado la gramática, estos serán llamados, otra vez está en un futuro indicativo pasivo, que quiere decir que el sujeto recibe la acción. Y es algo que nosotros recibimos por la obra de Jesucristo. Gracias a lo que Cristo hizo, nosotros podemos ser llamados hijos del Dios viviente. La vida cristiana nos da muchas cosas y les va a dar muchas cosas seguir a Cristo. Pero la cosa más grande que nos ha dado y que me dio a mí es ser llamado hijo de Dios. Ser llamado hijo de Dios. Cuando yo escuché por primera vez que tenía que confiar en Jesucristo y entregarme a Jesucristo, yo salí de ese lugar donde entendí eso, corriendo, gritando, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, porque la persona que habló conmigo después que yo confié en Jesucristo, me dijo esta frase, desde hoy día tú eres un hijo de Dios. Y esto me quedó grabado hasta el día de hoy. Corrí 2 cuadras gritando, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Pero no comprendía, como hoy día lo comprendo, todo lo que significa ser un hijo de Dios. Pero eres un hijo genuino. Como hijos hoy día tenemos no solamente el derecho a la herencia, a la vida eterna, a lo que Dios el Padre nos quiere dar. Tenemos algo muy especial como hijos. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por ser hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que clama Abba Padre, que esta palabra clamar es una voz es una palabra que usaban para el graznido del cuervo en el aire. Era un ruido que no se puede descifrar. Es un grito urgente. Cuando uno clama, está dando un grito urgente, incluso lleva la idea de llorar a gritos. Clamamos, Abba Padre, y aquí hay una palabra muy especial que como hijos de Dios nosotros tenemos. Dice Abba Padre, la palabra Abba es papito en hebreo y padre es pater en griego. Entonces Jesús, Gálatas junta las 2 palabras, la hebrea y la griega. Y una es papito y la otra es papá, pater. Abba Padre, que significa Padre querido. Esta palabra indica una relación muy cariñosa, muy afectiva, muy cercana entre el hijo y el papá, entre el papá y el hijo. Por cuanto sois hijos. Si usted ha confiado en Jesucristo,
usted es un hijo de Dios. ¿Sabe que estas mismas palabras dijo el Señor Jesucristo en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 36, dice así: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Son dos palabras en el cual Jesús está diciendo, papito querido, papá, pasa de mí esta copa antes de ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes ser un hijo de Dios. Tienes que confiar en Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Si abatido y dolido estás y cansado del precio cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús compró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Vida nueva Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, 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 cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo
Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Bueno, damos gracias por este hermoso tiempo que Dios nos ha permitido estar con ustedes. Queremos desearles que esta semana sea de mucha bendición, que el Señor les fortalezca, les anime y que todos se sigan cuidando, usando la mascarilla y todos los que puedan, obviamente quedándose en casa. Que el Señor les bendiga. Ha sido una mañana hermosa de escuchar la palabra, las alabanzas, de poder saber que estamos unidos, y ha sido un tiempo de bendición, de renovar las fuerzas. Y les volvemos a decir que si tienen alguna necesidad de oración, que ustedes nos las hagan saber, y también que se suscriban a nuestro canal, y también que el Señor les bendiga en esta semana, que se conecten a todos los programas que tenemos en la semana para estar unidos, para compartir, para conversar, para animarnos, para aprender. Así que un gran abrazo para todos ustedes, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga, les amamos y nos vemos el próximo domingo si el Señor lo permite. Y no olviden a las 5 de la tarde hoy día nuestra sala de estudio. Ok, chao. Chao. Bendiciones.